Bueno, gracias y paz a todos mis estimados hermanos de este santo grupo. ¿Mm? El día de hoy vamos a continuar con este gran seminario de Apocalipsis. Hasta ahora hemos estudiado, pues, bueno, el capítulo 1 y el capítulo 2, mensaje a Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar el mensaje a las iglesias de Tiatira y Sardes, que este estudio sea para la honra y para la gloria de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, que ellos sean los que brillen aquí en este estudio, porque eso es para gloria y alabanza de sus nombres. ¿Ya? Bueno, muy bien, hermanos, quiero que me digan si pueden visualizar las diapositivas. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, hermano, entonces les agradezco, les voy a estar diciendo o pidiendo el favor de que, como es común en este estudio, ¿sí? De que cada vez que eh, yo les pido el favor de que de la lectura de las Sagradas Escrituras o un comentario, pues sí, ese es el objetivo siempre y cuando pues nos basemos y nos fundamentemos en lo que estamos, es el tema que estamos tratando, ¿no? Para no desviarnos de tema. Entonces, hermanos, bueno, muy bien, el día de hoy vamos a estudiar la iglesia de Tiatira. ¿Ah? Esa es la cuarta iglesia, la cuarta de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el mensaje que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, enviando a su ángel y pidiéndole el favor, ese ángel a Juan, de que le escribiera esas 7 iglesias, particularmente cuál es el mensaje a esta iglesia de Tiatira. Pero primero que todo, hermanos, quiero decirles que la palabra Tiatira significa sacrificio continuo. ¿Sí? Más o menos aproximadamente este cuarto periodo de la iglesia se da desde el año 538 hasta el año 1517. Algunas personas dicen y preguntan, bueno, ¿y qué? ¿De dónde saca esas fechas? Bueno, es sencillo, hermanos. El primer periodo de Éfeso va desde el momento en que Jesucristo ascendió al cielo hasta la muerte del último apóstol, que fue en el año 100. El segundo periodo de la iglesia de Esmirna, de ¿cómo se determina? Bueno, pues desde la muerte del último apóstol, que fue Juan, en la isla de Patmos, hasta el año 313, cuando, se, cuando el emperador Constantino, ¿sí? Dictaminó el edicto de Milán, pues estableció el edicto de Milán de libertad de culto. Recordemos que en Esmirna la iglesia fue perseguida por muchos emperadores, ¿no? Pero entonces el año 313 marca el periodo de la nueva iglesia, la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Dura desde el año 313 hasta el año 538. ¿Cómo sabemos que es hasta el año 538 o es que en el año 538 termina la iglesia de Pérgamo y empieza la iglesia de Tiatira? Ah, bueno, sencillo, porque hay un acontecimiento que marca el comienzo de esa etapa o ese periodo de esa nueva iglesia. ¿Y cuál es? Bueno, resulta que se estableció un decreto por parte de Justiniano en el que se declaraba que el obispo principal de Roma era la autoridad máxima de la iglesia, ¿sí? Y el corrector de herejes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Este año 500, de 538 al año 1517 es la etapa de la iglesia tolerante, la iglesia que tolera la mezcla, ¿no? La corrupción, el pecado, y la iglesia perseguidora,
¿Cómo así que la iglesia perseguidora? ¿Ustedes recuerdan, hermanos, en Éfeso quién era que perseguía a los cristianos? ¿Sí recordamos? Bueno, en Éfeso eran los judíos los que perseguían a los cristianos y los mandaban encarcelar y azotar. ¿Mm? En la iglesia de Esmirna fueron los emperadores romanos, diabólicas, tremendas persecuciones que hicieron contra la iglesia cristiana, que hasta los mataban en los circos romanos. Recordemos que los cristianos eran despedazados por no transigir a su fe, por negarse a adorar al emperador, entonces preferían morir, ¿sí? En la arena del circo, ¿sí? En medio de muchísimos espectadores, ¿ya? Entonces, la segunda iglesia, recordemos, la primera iglesia de Éfeso fue perseguida por los judíos. La segunda iglesia de Esmirna fue perseguida por los emperadores romanos. ¿Mm? Y la tercera iglesia, la tercera iglesia no fue perseguida porque fue la iglesia que se corrompió, la iglesia de Pérgamo, ¿ah? Cuando se mezcló eh, lo santo con lo profano. Cuando Constantino mezcló, ¿sí?, el paganismo con el cristianismo. El cristianismo no es que el cristianismo hubiese ganado el paganismo, sino que el paganismo corrompió al cristianismo. Se infiltraron muchas doctrinas erradas, ¿sí?, y se convirtieron en doctrinas apóstatas, ¿no? Entonces, en esa tercera era, fue una era de paz, pero se corrompió la iglesia, lo mismo, ¿no? Y la cuarta iglesia, en la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, la iglesia tolerante y perseguidora, imagínate, la iglesia persiguiendo a la misma iglesia, la iglesia católica persiguiendo al cristianismo. Recordemos, la iglesia católica surgió, fue en la era de Pérgamo, ¿ah? En, sí, en la era de la iglesia de Pérgamo, del 313 al 538. Ahí fue cuando estoy dando unos datos adicionales al estudio que habíamos hecho anteriormente para comprender muy bien esto. Cuando el emperador se convirtió aparentemente al cristianismo y ahora resulta que el emperador ¿era qué? Era cristiano y entonces todo el imperio se cristianizó, pero aparentemente no era que el cristianismo hubiera conquistado el paganismo, sino que el paganismo entró en forma simulada y a hurtadillas y corrompió al cristianismo con todas las falsas creencias y doctrinas que tenían, ¿no? Imagínense, al imperio romano se le llegó a llamar en la época de Pérgamo el Sacro Imperio Romano. Imagínense ustedes, los emperadores que antes perseguían a los cristianos para matarlos, ahora resulta que el emperador era cristiano, ¿no? En la era de Pérgamo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en el año 500, recordemos que también, muy importante recordar, también que Constantino se fue a construir una ciudad en Constantinopla y Roma la dejó a cargo del obispo principal de Roma. Entonces, el obispo principal de Roma era el que gobernaba ahí en Roma y el otro gobernaba sus asuntos políticos desde Constantinopla. Y empezó esa iglesia corrupta, ¿sí? Que realmente no es cierto de que la iglesia católica venga de Pedro, que el primer papa, eso es mentira, eso es una falacia. La iglesia católica surgió en la era de Pérgamo, 313 al 538, ¿sí? Y esa iglesia permisiva y tolerante de pecado, ¿ah? Ahora en la época de Tiatira se convirtió en una iglesia perseguidora, perseguidora de los cristianos. ¿Ah? Tremendo. Fue la época que se instituyó la Santa Inquisición, que de Santa no tenía absolutamente nada, ¿cierto? Santa entre comillas, ¿no? ¿Ah? Y ahí donde se cumplió lo que dice Juan 16,
Juan capítulo 16, el verso 2, dice, los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio sagrado a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Sí? El Padre y el Hijo. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. ¿Ah? Imagínense ustedes, hermanos, se cumplió la palabra de Dios al pie de la letra. ¿Sí? No solamente en las iglesias de Éfeso y de Esmirna, sino también en Tiatira, porque la iglesia es perseguida por la misma, la iglesia cristiana o los cristianos son perseguidos por la misma iglesia, imagínense ustedes. ¿Ah? Entonces, es muy importante, hermanos, ya que vamos a estudiar Tiatira, el mensaje a Tiatira, saber qué era Tiatira. Bueno, Tiatira era una ciudad industrial situada en un gran valle de norte a sur. Era un floreciente centro comercial. La principal industria era la producción de lana, artículos teñidos, vino y tintorerías. ¿Sí? Eso lo podemos vislumbrar en Hechos 16:14. Hermano Rodolfo, Hechos 16:14, por favor. Hechos capítulo 16, el verso 14. Ok. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, ahí en Hechos 16:14 nos habla de una mujer llamada Lidia, ¿no? ¿De dónde era ella? De la ciudad de Tiatira. Pero ella se encontraba en Filipos, en otra ciudad, ¿no? Vendiendo púrpura, ¿no? Vendiendo púrpura. Entonces, eso es un indicio que nos da las Sagradas Escrituras, ¿sí? De que lo más viable y factible es que, pues, la industria principal era la industria de teñidos, lino, tintorerías, ¿sí? Esta mujer vendía púrpura, ¿sí? Probablemente era un negocio muy próspero en esa época, ¿no? También en esa época organizaron gremios similares a los sindicatos obreros de la actualidad. ¿Ya? Se organizaron gremios, sí, sindicatos. Yo creo que en todos los países hay sindicatos, ¿no? Sindicatos de profesores, sindicatos de obreros, ¿sí? Para pelear por sus derechos, ¿no? Lo mismo había en esa época de Tiatira. No era una ciudad libre como Éfeso y Esmirna. ¿Ah? Éfeso y Esmirna eran ciudades libres porque eran fieles y leales al emperador. Entonces no se veían muchas tropas. Pero esta ciudad no era libre. No era un centro de fervor religioso. Sin embargo, adoraban al dios griego del sol, Apolo, mire. Estas son las ruinas de la ciudad. ¿Ah? Y estas son ruinas del templo donde se adoraba al dios sol, Apolo, al dios griego Apolos, ¿no? Son datos históricos que muy importantes para que nos ayuden a centrarnos y ubicarnos en un contexto histórico también. Bueno, entonces vamos a empezar la exégesis de Apocalipsis capítulo 2, 18, es decir, donde se habla de esta iglesia, este mensaje que se le dio a Tiatira. Empezamos, hermano Rodolfo, por favor. Apocalipsis 2, 18. Sí. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el cual tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Bueno, muy bien, hermanos. Aquí debemos tener en cuenta algo, ¿no? Escribe al ángel, ya sabemos que es al mensajero, al anciano, al pastor, al líder espiritual de la iglesia en Tiatira, ¿no? El Hijo de Dios. Fíjate que aquí
este título de hijo de Dios, ¿sí? Solamente se da en esta parte, en el mensaje a esta iglesia, ¿no? ¿Ah? Hijo de Dios, ¿no? El título Hijo de Dios y las dos frases descriptivas extraídas de la visión de Cristo resucitado en Apocalipsis capítulo 1, el verso 12 al 17. Vimos la interpretación, ¿no? Entonces, es muy importante entender que aquí se identifica a Jesús, ¿sí? Como el Hijo de Dios, ¿cierto? En la visión registrada en el capítulo 1 se describe a Cristo como el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Mm? Entonces, el título, el Hijo del Hombre, ve a Cristo en su capacidad para compadecerse de las necesidades, pruebas y tentaciones de su iglesia. Pero aquí, sin embargo, hermanos, se identifica a Jesús como Hijo de Dios. Y es la única vez que aparece esta frase en Apocalipsis. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, tanto en su preexistencia humana, como lo dice Proverbios 34. ¿Sí? ¿Acaso conoces el nombre de Dios y el de su Hijo? ¿Sí? Su preexistencia humana. También se le llama Hijo de Dios cuando en su encarnación, ¿sí? Cuando fue enviado por el Padre, ¿ya? Cuando nació de María, ¿ah? Se le llama el Hijo de Dios también. Y también se le llama al Hijo de Dios en ocasión de su resurrección, ¿no? Bueno, muy bien, esos aspectos son muy importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Porque analizar por qué aquí precisamente en el mensaje de esta iglesia se le llama, se le describa a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí el énfasis que debemos tener en cuenta es que Jesucristo es la segunda persona más importante del universo, ¿sí? Después del Padre. ¿Ah? Y también se le llama monogenes, porque es el único en su especie, es único en su género. ¿Ya? Eh, pero entonces se le llama Hijo de Dios porque recordemos que el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, según Juan 5:22, ¿no? Es una manera de acercarse a la iglesia en Teatira como un juez divino, ¿no? ¿Ah? Pero fíjense también, hermanos, que aquí se dice que, eh, que como hijo de Dios, también Jesucristo tiene ojos como llama de fuego, ¿sí? Ojos como llama de fuego. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que su visión penetrante lo distingue todo. ¿Ah? ¿Sí? Y por ejemplo, en Apocalipsis 19:12, hermano Bonifacio, ¿puedes leernos por ahí Apocalipsis 19:12, por favor? ¿Está por ahí el hermano Bonifacio? Hermano, ¿no? Bueno, entonces, hermano Rodolfo, Apocalipsis 19:12. Sí, dice, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Tremendo, ¿no? Tremenda la descripción gráfica, ¿no? Sí. Tenía sus ojos como llama de fuego. ¿Ah? Es muy importante, eh, pues, hacer esa comparación de textos para poder determinar a qué se refiere el hecho de que tenga ojos de llama, como de fuego, ¿no? ¿Ah? Entonces, los ojos, eso significa que los ojos de Cristo ven las cosas tal y como realmente son, ¿sí? Hay otro texto en Apocalipsis 23, que es en el mismo contexto de mensaje a la iglesia de Tiatira, que nos ayuda a aclarar por qué a Jesucristo se le escribe aquí que tiene ojos como llama de fuego. Apocalipsis 2:23.
¿Qué dice hermano Rodolfo? Apocalipsis 2:23, por favor. Dice, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Muy bien. Ahora, ¿por qué entendemos aquí? Porque aquí se presenta Jesús como el que tiene ojos como llama de fuego, ¿cierto? Pero ¿por qué? Bueno, ahí lo dice claramente en el contexto, porque es el que escudriña la mente y el corazón, ¿cierto? Escudriña la mente y el corazón de las personas. ¿Ah? Recordemos, hermanos, también que esta época de Tiatira es la época del oscurantismo medieval. ¿Por qué se le llamaba oscurantismo medieval? Porque la gente estaba en oscuridad, en tinieblas. ¿Ah? El clero romano, ¿ah? Clero católico romano, prohibía la lectura de las Sagradas Escrituras. De hecho, la Biblia solamente estaba escrita en latín. ¿Ah? Decían que los únicos que podían entender eso era el magisterio de la Iglesia Católica Romana. Entonces la gente no tenía acceso a las Sagradas Escrituras. Por eso estaban en tinieblas, en oscuridad espiritual. ¿Ya? ¿Ves? Pero aún así, Jesús dice, tengo ojos como llama de fuego. Como quien dice, ustedes están en oscuridad espiritual, pero mire, yo estoy viendo lo que ustedes están haciendo y escudriño la mente y el corazón. ¿Ah? Otro aspecto también es, dice, y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Ah? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Ah? Que el hecho de que los pies de Jesucristo resplandezcan en forma brillante, semejante al bronce bruñido. Bueno, puede significar varias cosas. Primero, que describe su pureza y santidad al pisotear la impureza. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:15 dice que Jesús pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso, ¿cierto? Eh, pero también se le describe de esta forma porque en Hebreos capítulo 2, verso 8, hermano Rodolfo, por favor, no lee. Hebreos capítulo 2, el verso 8. Mira lo que dice. Sí, Hebreos, capítulo Hebreos, 2, verso 8. sí. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro, muy bien. Entonces aquí lo dice claramente. Todo lo sujetó Dios bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Todo, todo. Entonces, todo. Incluso también Jesús hollará con sus pies a sus adversarios, ¿no? Todo está sujeto debajo de sus pies. Por eso es que se da esta vívida y clara descripción de que sus pies son como bronce bruñido. Paso palabra, hermano Rodolfo. Bueno, en principio, lo que se habló sobre el tema de sus ojos como llamas no es algo totalmente literal acá lo que se está describiendo. Sí. Como bien se dijo anteriormente, esto es un simbolismo que significa que el Señor escudriña las mentes, los corazones, y de acuerdo a ello, también es como va a juzgar por sus obras y le dará su merecido a todos aquellos que sus obras sean malas y también su merecido a todos aquellos que sus obras sean buenas. Así que
en cuanto a ese respecto, eso es lo único que tengo que comentar. Paso palabra. Muy buen comentario, hermano. Sí, así es. Esto es simbólico. ¿Mm? Pero entonces el mismo simbolismo lo encontramos a la luz del contexto bíblico. ¿Qué significa que tenga ojos como llama de fuego? Ah, que escudriña la mente y el corazón. ¿No? ¿Qué significa que tenga los pies semejantes al bronce bruñido? Bueno, porque todo Dios lo sometió debajo de sus pies. Incluso como lo decía muy bien, hermano, es decir, está en su actitud de juicio también, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué juicio? Bueno, porque precisamente se está hablando de una iglesia, la iglesia de Tira, una iglesia permisiva, tolerante y perseguidora, como quien dice, mire, yo estoy viendo lo que estás haciendo con mis hijos. ¿Sí? Yo estoy viendo lo que estás haciendo con los hijos de Dios. ¿Ah? Lo estás persiguiendo, lo estás matando. Pero mire, los juicios van a recaer sobre ustedes. ¿Ya? Bueno, muy bien, hermano. El verso 19, por favor. Seguimos, hermano. Apocalipsis 19. Sí. Entonces vamos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 19, que dice: Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, muy bien. ¿Sí? Conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, ¿no? Es decir, Cristo elogió primero a la iglesia en Tiatira, antes de tirarle las orejitas, ¿no? Él les aseguró que no había olvidado sus obras justas, ¿no? ¿Sí? Y las cuales dividió en varias categorías, ¿no? En primer lugar, los creyentes de Tiatira estaban demostrando amor a Dios y amor los unos por los otros. Y en ciertos aspectos Tiatira era fuerte, en lo que Éfeso era débil. ¿Ah? Por eso es que le dice que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sí? Fíjate, la iglesia de Éfeso era la iglesia apostólica, recordemos, la primera iglesia, pero hubo un reproche fuerte, has dejado mi primer amor. En cambio, esta destacó una de las virtudes y las cualidades era el amor, ¿cierto? Por eso dice que las obras posteras son mejores que las primeras, ¿no? ¿Mm? Entonces, en segundo lugar, Jesús los elogió por su fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que da Hebreos 11.1, ¿no? También servicio. También tenían que servicio. ¿Ah? ¿Y qué significa la palabra servicio y paciencia? ¿Ah? Bueno, era el amor que lo reflejaban expresando pues servicio, ayudando a los demás. ¿Ah? De esa forma perseveraban también en la fe. Y la fe también se traducía en lealtad. ¿Ah? Los verdaderos cristianos de Tiatira eran responsables, confiables y constantes. De pronto ustedes dirán, hermanos, bueno, pero si esta iglesia tolerante y perseguida, entonces, ¿por qué se está diciendo eso? Esto, hermano, se lo está diciendo es al remanente. Recordemos que Dios siempre deja un remanente, un residuo para él. ¿Sí? Y el pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser un remanente. Fíjate, Abraham, bueno, empecemos desde la época anterior, ¿sí? Noé, Noé y su esposa, sus tres hijos, sus tres nueras, era un remanente en comparación a toda la cantidad de personas que fueron destruidas con el diluvio, ¿cierto? ¿Mm? Ahora, Abraham, su esposa, Sara,
y su hijo y su sobrino Lot, ¿ah? También era un en el tiempo de esa época que tuvieron que salir de Ur porque por el llamado de Dios. ¿Ah? Jacob, las 12 tribus de Israel fueron un remanente en comparación a toda la cantidad de pueblos que existían en la época. ¿Mm? Dios siempre ha dejado un remanente para sí, hermanos. Y a este remanente de Tiatira, ese que le dice, yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces los cristianos de Tiatira, pues poseían estas virtudes, ¿no? ¿Ah? Y por eso, pues, y ese fue el elogio que se le da en el mensaje, en esta carta a Tiatira. ¿Mm? También hoy en día, hermanos, nosotros, esto no solamente es aplicable para la iglesia de Tiatira, de esa iglesia histórica de 538 a 1517, también nos lo dice nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Yo conozco tus obras. Es decir, puede ser que de pronto haya afectado algunas cosas en las demás iglesias, como que dejamos nuestro primer amor o cualquier cosa, pero también Jesús conoce todas las cosas que nosotros hacemos por Él, tus obras. Miren, nosotros lo que estamos haciendo ahorita, hermanos, es aportando para el reino de Dios, sacando tiempo para nuestro Padre Celestial y para su Hijo Jesucristo. Y eso no lo va a recompensar también, porque muchas personas se van a beneficiar de este estudio, de este gran seminario. Todo lo que estamos haciendo es para Él, para ellos dos, ¿sí? ¿Ah? Entonces él quiere que nosotros también reforcemos nuestras obras, nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio. ¿Ah? La fe es por el oír la palabra de Dios. El amor es el vínculo perfecto de unión. Y el amor, si el que tiene amor está cumpliendo toda la ley, ¿cierto? ¿Y cómo demostramos amor? Pues sirviendo. Y esta es una forma de prestar servicio, hermanos, para la obra de Dios. Y ser pacientes también. Que de pronto, ay, que llegaron dos, no importa. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, maravilloso esto, ¿cierto? Que nuestras obras postreras sean mejores que las primeras. ¿Ah? Entonces, mire cómo podemos nosotros, mire estas imágenes, ¿eh? Cómo demostramos amor, el servicio, la generosidad. ¿Ah? Todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. ¿Ah? ¿Sí? Y de esa forma, pues le agradaremos a Él. Paso palabra. Mano Rodolfo. Sí, Ay, en sigue. principio, entender que siempre tenemos los ojos del Señor sobre nosotros, ¿sí? Y no solamente proceder como realmente corresponde siempre, solo porque nos vean los demás, sino que por más que estemos sin los ojos de los hombres encima nuestro, debemos siempre tratar de hacer buenas obras. Y esto tiene que ver con las obras, esto que estamos haciendo en este momento, como bien se dijo anteriormente. Y todo esto trae aparejado lo que son los frutos del Espíritu Santo. En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad. Y leemos en Gálatas 5, versículos 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si nosotros entendemos esto que acabo de leer, también podemos discernir y darnos cuenta de cuando las personas realizan buenas obras o no, ¿sí? Y ahí no nos tiene que quedar ninguna duda. Se dice que en los últimos tiempos va a aumentar la maldad, va a haber inclusive falsos cristianos. Sabemos que hay trigo y que hay cizaña.
Y de esta manera nosotros podemos discernir ese trigo de la cizaña, ¿sí? Así que Sí, bueno, señor. ese es mi aporte hasta el momento. Sí, muy bien, hermano Rodolfo. Sí, es verdad, debemos cultivar los frutos del Espíritu Santo. Y fíjate que aquí, precisamente en Apocalipsis 2:19, podemos vislumbrar tres: el amor, la fe, la paciencia y el servicio, porque la generosidad también está dentro del servicio, ¿sí o no? Como cuatro partes del fruto del Espíritu Santo que Dios quiere que cultivemos en nuestras vidas. Hermano Rodolfo, como yo no puedo visualizar ahí, si ha entrado otro hermano, entonces se da la palabra a usted también, hermano. Por favor, ayúdeme. Ok. Bueno, aquí entró el hermano Guillermo Jiménez, así que le damos la bienvenida. Hola, hermano Guillermo, no sé si nos estás escuchando. Gracias y paz. Saludos, mi hermano, gracias y paz. Bendiciones de lo alto. Gracias, Aquí, Padre, hermano. completa Bienvenido, hermano. dormido. Oh, tranquilo, hermano. ¿Sí? ¿Cómo están? Muy bien, aquí estudiando la iglesia de Tiatira. ¿Qué verso están leyendo? Apocalipsis 2:19, hermano. Ah, el primero. No, el segundo. El primero ya lo analizamos. El segundo. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Listo. Déjeme seguir escuchándolo, pues, para ver si Listo, me hermano. acoplo. Listo. Saludos. Bueno, saludos, hermano. Bueno, muy bien. Entonces, importante cultivar eso. Fíjate que aunque esta iglesia de periodo del año 313 al 538, ¿sí? Se caracterizó por ser la iglesia perseguidora y la iglesia tolerante del pecado. ¿Eh? También, pues Jesús rescató algo, ¿no? Estas virtudes, estas cualidades, ¿no? Bueno, muy bien. Apocalipsis 2:20, hermano Rodolfo. Sí, Apocalipsis 2:20 dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Bueno, entonces ahí aparece una mujer llamada Jezabel. Entonces tenemos que ir a mirar quién era esta tal mujer que se llamaba Jezabel, ¿cierto? Sí, fíjense, hermanos, y vuelvo y repito, porque ya lo había dicho en otro estudio anterior, de que el Apocalipsis no se puede entender si no estudiamos también el Antiguo Testamento, porque tenemos que ir, bueno, Jezabel. ¿Quién era esta mujer Jezabel? Bueno, esta mujer Jezabel era la esposa de Acab, el rey de Israel. ¿Ah? Fue una reina dominante, creo, era la hija de Jezabel. Fue una reina dominante, ¿ah? Y una acérrima defensora de Baal, es decir, adoradora de Baal. ¿Ah? Imagínense ustedes. ¿Ah? Baal y Astarot también. De hecho, ella cuando se casó con el rey Acab, ella tuvo 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Astarot. ¿Ah? Entonces, fíjense muy bien, hermanos, fíjense para que vayamos entendiendo muy bien el mensaje que nos quiere dar nuestro Señor Jesucristo a través de esta carta que se le envía a Tiatira, ¿no? Imagínense, el rey de Israel se casó con una mujer pagana, ¿ah? Con la hija de un rey pagano. Y entonces esta mujer trajo sus costumbres paganas. Y en lugar del rey Acab corregirle, decirle, no, mire, nosotros aquí adoramos a Yahweh, ¿sí? Al Dios que no podemos ver. Pero entonces aceptó todas
costumbres y creencias idolátricas de esta mujer. ¿Mm? Imagínate, el rey del pueblo de Dios, Israel, ¿sí? Al aceptar estas costumbres y creencias idolátricas, entonces permitió de que esta mujer trajera una adoración falsa. Y lo que es peor, también hizo altares a los dioses falsos que esta mujer adoraba. Entonces, muy importante entender eso a la luz del contexto bíblico, ¿no? Es muy probable, hermanos, que el matrimonio de acá con esta princesa pagana Jezabel se celebrase por razones políticas, ¿no? ¿Mm? Pero sin tener en cuenta el desastre el desastre espiritual que iba a ocasionar en el pueblo de Israel, ¿no? ¿Ah? Entonces ahí podemos ver la alianza político-religiosa que hubo en esa época, ¿no? Para que vayamos entendiendo muy bien esa alianza político-religiosa que también hubo en la iglesia de Tiatira, ¿no? ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer se opuso radicalmente a la adoración verdadera. ¿Ah? Trajo sus ídolos y este rey Acab también estableció pues de que el pueblo de Israel tenía que adorar. Y algo que me llama la atención, no lo vamos a leer, hermano, pero algo que me llama la atención es que estos 850 profetas que tenía esta mujer Jezabel, comían de la mesa del rey. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos? ¿Eh? 850 desayunos, 850 almuerzos, 850 cenas. El gastico, mejor dicho, lo que tenía que invertir el rey acá para sostener a todos los falsos profetas de acá, de la reina Jezabel. Tremendo, ¿no? Y bueno, ella también persiguió a todos los profetas de, de, del pueblo de Dios, ¿sí? Para matarlos. Y ahí fue cuando Abdías, el profeta Abdías, se escondió a los profetas de Dios en cuevas de 50 en 50 y los sostuvo a pan y agua. Imagínense, los profetas de Dios sostenidos a pan y agua, mientras que los falsos profetas de esta reina maligna, mala, malvada, sí comían suculentas desayunos, almuerzos y comidas a costillas del rey. Y ella también persiguió a Elías para matarlo. ¿Ya? Por eso es que Elías tuvo que huir a diferentes partes y ser sostenido por Dios. Dice una de las razones por las cuales Elías fue llevado en una carroza de fuego era porque esta reina malvada y sus hijos malvados la estaban buscando para matarlo. Entonces Dios quería preservarle la vida y utilizó de forma milagrosa carrozas de fuego para llevarlo a otro punto geográfico, ¿no? Y posteriormente, pues él le envía una carta de censura al rey Jorán y le dice la forma como va a morir también, ¿no? Bueno, esta mujer Jezabel también fue lanzada por sus mismos siervos o esclavos que le servían en su palacio por una ventana. ¿Sí? Y fue comida por los perros, tal y como lo había profetizado el varón de Dios, ¿no? Algo más que agregar, hermanos. Es muy importante estos datos, saber claramente la historia de Jesús para poder relacionarla con la iglesia de Tiatira. ¿Algún otro dato que pronto se me haya escapado, hermanos?
Hermano Rodolfo o hermano Guillermo. Bueno, yo voy a aportar lo siguiente. Entendamos que existen dos tipos de fornicaciones. Acá se está hablando bastante sobre la fornicación espiritual, la adoración a diversos dioses, ¿sí? En este caso, Jezabel no era una persona muy correcta, que digamos, en ese aspecto, y muchas veces surgen a partir de las cosas que hacía Jezabel, falsas creencias. Jezabel era una mujer que cuidaba mucho su apariencia, era una mujer que se maquillaba mucho, que quería verse siempre bien, y de ahí sale la falsa creencia que las mujeres que se maquillan están pecando. Entonces tenemos que diferenciar esta clase de cosas, no porque una persona que es malvada hace determinadas cosas, no quiere decir que porque otra persona las haga, significa que está en pecado, ¿sí? Hay costumbres que no significan que porque una persona malvada las haga y otra persona las haga, eso signifique pecado, ¿sí? Y bueno, tenemos que saber que existen estas dos clases de fornicaciones, la fornicación espiritual y la fornicación física. La fornicación espiritual puede llegar a ser adorar a un Dios, como puede llegar a ser el dinero, puede llegar a ser un Dios también el trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de tener siempre en primer lugar a Dios, al Señor. Tenemos que intentar que el tiempo que nosotros tenemos, tratar de administrarlo de la manera más correcta posible. Si nosotros le estamos destinando semanalmente una pequeña parte de nuestro tiempo al Señor y un gran porcentaje a otras cosas, como puede llegar a ser el trabajo, como puede llegar a ser diferentes índoles de actividades que produzcan dinero, por ejemplo, que no está mal eso. El problema está en qué lugar lo ponemos y en general, de acuerdo al lugar que le damos a estas cosas, es el porcentaje de tiempo que destinamos generalmente. Así que ese es mi aporte hasta el momento. Paso palabra. Gracias, hermano Rodolfo. Hermano Guillermo. Hermano Guillermo, ¿está por ahí? Sí. ¿No? ¿Otro hermano que esté por ahí? No, hermano. ¿No hay más? Bueno, hermano, como todo debe ser sustentado a la luz de las Sagradas Escrituras, quizás alguien diga, bueno, ¿y dónde dice que la reina Jezabel sustentaba a estos 850 falsos profetas, ¿no? A los 400 profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Astarat. Ah, bueno, eso lo dice en Primero de Reyes 18-19. Quiero que lo leamos, hermano, porque todo debe estar sustentado a la luz de las Sagradas Escrituras para llegar a una correcta exégesis interpretativa, ¿no? Primero de Reyes, capítulo 19, el verso 18. Hermano Rodolfo, por favor, ¿nos puede leer? Primer libro de Reyes. Muy bien. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se acorvaron a Baal, o sea, que no se arrodillaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. ¿Es 18-19? 18-19, ¿leíste? Aquí va el verso 19. Y partiéndose él de allí. No, hermano, capítulo 18, verso 19. Primero de Reyes 18. Capítulo 18, estaba en el capítulo 19. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Ven, hermanos,
Ahí lo dice las Sagradas Escrituras. Estos 850 profetas falsos de la inicua reina Jezabel comían de la mesa del rey. ¿Ah? Ahí lo dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Y el otro texto que leyó al principio el hermano Rodolfo, nos da a entender de que a pesar de que esta inicua reina, esta malvada reina, tuvo muchos esfuerzos por eliminar la adoración verdadera, finalmente todas las rodillas que no se habían doblado a Baal y toda boca que no lo había adorado, ascendían, según se reveló, a 7,000 personas. Incluso Elías pensaba que era el único que no había doblado rodilla a Baal. Y en este texto que leyó el hermano Rodolfo, primero de Reyes 19, 18, dice, y yo que haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Ves? Entonces, Dios se guardó, fíjate, se guardó un remanente. ¿Ah? Recordemos, hermanos, Dios siempre se ha reservado un remanente para él, ¿sí? Imaginen cuántos israelitas no habrían en esa época. ¿Ah? ¿Mm? En comparación, en comparación a las 7,000 personas que no doblaron rodilla a Baal. Y Elías pensaba que era el único que no había doblado. Dijo, no, miren, me he reservado 7,000 personas. ¿Ah? ¿Ven? Entonces, muy importante entender esto a la luz del contexto bíblico, ¿no? ¿Mm? Tremendo. Entonces, siempre, hermanos, en todas las generaciones, en todas las épocas de la iglesia, de los periodos de las iglesias, Dios siempre se ha guardado un remanente que no dobla rodillas. ¿Qué podemos entender de esto, hermanos? ¿Ah? Aquí podemos entender de que en esta época hubo una fusión, es decir, entre el Estado y la iglesia, ¿no? Entre la iglesia y el Estado empezó a sostener económicamente la iglesia. Ya desde la época de Pérgamo, en la época de Constantino, Constantino le había dado muchos regalitos. ¿A quiénes? A los líderes de la iglesia, ¿sí? A los clérigos. Ya les había dado regalitos y ellos vendieron su fe, su lealtad a la palabra de Dios por los regalitos que... ¿Cuáles eran los regalitos que le daba Constantino? Ah, bueno, les daba altos cargos dignatarios, los nombraba consejeros del rey, del emperador, ¿ya? Y entonces se dejaron comprar y, y les dio miedo, y les dio miedo corregir al emperador y decirle, el emperador dijo, mira, ahora se va a reorganizar la iglesia. ¿Cuál reorganizar la iglesia? ¿Acaso la iglesia ya no estaba organizada? Jesús no la había dejado organizada. La santa palabra de Dios reorganizar. Se dejó la Biblia a un lado y se empezaron a establecer dogmas humanos. Pero los líderes de la época de Pérgamo, la anterior iglesia Tiatira, no lo corrigieron por el temor, dijeron, primero que todo por los regalitos. Se dejaron comprar como Balaán, se dejó comprar por Balaán. Y segundo, por el miedo, dijo, no nos opongamos porque de pronto, ¿qué tal se vuelva contra nosotros como los 10 emperadores anteriores, ¿no? Por miedo. Lo mismo sucedió en esta iglesia de Tiatira, hermanos. ¿Ah? Aquí se empezó a tolerar esa mujer, Jezabel, ¿sí? Hubo unión entre gobierno y la iglesia. Y esa unión, gobierno-estado, duró muchísimo tiempo, ha durado muchísimo tiempo, ¿no? ¿Ah? Hasta hace unos cuantos años atrás, donde se dijo en algunos países de que la iglesia y el Estado ya estaban separados, ¿no? Pero lo que más importante es que entender es que el Estado, ¿sí? Los reyes de esa época, los gobernantes, sostenían económicamente a la iglesia. Como lo hizo Acab, el rey Acab, y su reina,
con su malvada reina con todos esos falsos profetas, ¿no? Muy bien. Apocalipsis 2:20. Hermano Rodolfo, por favor. Sí. Es el que leímos recién, el 20. ¿Lo vuelvo a Sí. leer o pasamos al 21? No, es que faltaba un pedacito. Si quieres leerlo otra Ok. vez. Diciendo, levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. No, Apocalipsis 2:20, hermano. Perdón. Ahí estoy. Sí. Apocalipsis 2:20. 2:20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Ya lo había leído antes, hermano Henry, ¿eh? Sí, bueno, listo, hermano, gracias. Bueno, entonces aquí dice, ahí dice, que se dice esa mujer Jezabel, ya sabemos quién es Jezabel, ¿no? ¿Quién fue Jezabel y quién era el espíritu de Jezabel en la época de Tiatira, ¿no? ¿Ah? Nada más y nada menos, hermanos, que se refiere a la Iglesia Católica Romana, que se dice profetiza, fíjense muy bien, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, como muy bien lo dijo el hermano Rodolfo. Hay dos tipos de fornicación, la fornicación que tiene literal, que tiene que ver con la inmoralidad sexual, y el otro tipo de fornicación, que es la fornicación espiritual. Entonces, ¿cómo esta mujer Jezabel, mujer desde un punto de vista profético se refiere a iglesia, mujer Jezabel, y Jezabel es la iglesia católica? Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué es la iglesia católica. Se dice profetiza, ¿sí? Se creía que eran los únicos autorizados para interpretar las sagradas escrituras, los únicos que podían darle una interpretación correcta a la Biblia, y por eso se negó el estudio de la Biblia en esta época de oscurantismo medieval, ¿no? Dice, pero enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Cómo fornicar? Bueno, en la época de Jezabel sabemos que la fornicación espiritual se daba en que, pues, en el aspecto de que pues ella indujo a todo el pueblo de Israel a adorar a Baal y a Astarot, ¿sí? Y en esas fiestas, en esas adoración idolátrica pagana, las sacerdotisas fornicaban literalmente con los que iban a adorar. Es decir, había como una especie de fornicación entre ellos mismos, ¿sí? Entre sacerdotisas y todos los que iban a idolatrar esas imágenes, ¿no? ¿Ah? Entonces, tremendo. Había fornicación literal y fornicación espiritual. Dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La vez pasada estuvimos profundizando muy bien en eso, ¿no? ¿Ah? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La iglesia, que antes era apostólica, se convirtió en la época de Pérgamo en católica y romana, ¿sí? Y entonces, al haber un sincretismo religioso, es decir, una fusión de creencias paganas con las cristianas, entonces se corrompió la fe. Y en la época de Teatira, pues, esta iglesia enseñaba y seducía realmente a los siervos de Dios o a las personas a fornicar espiritualmente. Entonces empezaron a decir, bueno, hay que, ya no vamos a, como en Pérgamo, ¿no? No, ya en Pérgamo se decía, ya no, Constantino les decían, bueno, ya no adoren a Artemisa, ahora adoren la imagen de María, ya no adoren a Júpiter o Zeus, ahora adoren a Jesús, ya no utilicen estos dioses o semidioses de cada cosa, de la agricultura, la zapatería y todo eso. Ahora ellos ahora vamos a venerar a estos, y lo
vamos a tener como intercesores. Entonces, en ese aspecto con ese sincretismo religioso, hubo una fornicación en sentido espiritual y enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿cierto? ¿Ven? ¿Algo que agregar ahí, hermano? Rodolfo o Guillermo. Sí, hermano, Rodolfo ya da una opinión acerca de esto. Simplemente entender, si nos referimos a lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana de la actualidad, entender que, por ejemplo, se sabe que esta iglesia tiene imágenes como la Madre María, por ejemplo, y algunas otras más, ángeles, o ponen la imagen de San Cayetano, que es el patrono del trabajo, bueno, diversas imágenes a las cuales se les ofrece una cierta adoración. Y entonces es como que estamos cambiando de imágenes, pero es como que se sigue la misma tónica, entendiendo esto de esta manera, ¿no? Entonces, está en fornicación espiritual continua esta Iglesia Católica Apostólica Romana, y en la actualidad tampoco se van con sus Biblias a esas reuniones de misas que realizan, y o sea, se dedican los que lideran estas congregaciones, estas falsas congregaciones, esta falsa iglesia, que es una secta, se le da la interpretación que a ellos les parece, que a ellos les conviene, a determinados versículos cuando los leen de ahí de ese púlpito, y es con eso que se quedan los feligreses. Y generalmente se quedan con falsas creencias, con cosas que no corresponden, ¿sí? Y estas personas que las lideran, podríamos decir que son los falsos escribas, esos fariseos de la época de antes, que hoy en día los podemos ver en los que son quizás los curas u obispos, diferentes grados que ellos se ponen, diferentes funciones de menor a mayor importancia hasta llegar a lo que es el Papa. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a estos remanentes que Dios no permite que cometan esta fornicación espiritual, es como que todo se va repitiendo, porque en un futuro se va a pedir que se adore a la imagen de esa bestia, ese falso Mesías, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a todas las cuestiones que se van a ir dando y que ya muchas cosas se fueron dando, ¿sí? Para no caer en esto que es la fornicación espiritual. Paso palabra. Hermano Guillermo. Saludos, mis hermanos. Un poquito de problema siempre cuando entro, siempre como un poquito de problema, pero bueno, ya. Tranquilo, hermano. Bueno, aquí el ungido en este verso es bastante directo con esta congregación, con este símbolo en cuanto a la asamblea, la congregación, la iglesia. Y Jesús aprecia y valora su pasado, o sea, el pasado y también el presente de esta congregación, cuando dice que conoce lo que esta congregación hace. Dice que conoce su amor, su fe, su servicio, hasta su constancia, dice ahí. Y dice que él sabe que está haciendo más que al principio, imagínense, en el verso, creo que el verso 19. Pero a la vez también advierte el peligro interno que sufre esta congregación, por la enseñanza de una llamada simbólicamente Jezabel, una congregación. En el verso 20, este que estamos leyendo. Esta profetiza, según lo que dice este contexto, difundía la enseñanza nicolaíta, la que ya veníamos hablando en cuanto a las otras congregaciones, a los cristianos.
Y esto es lo que se ve en este tiempo, hermanos. O sea, es como decía el hermano Rodolfo, prácticamente se está hablando de lo mismo, pues es la realidad que en este tiempo, por lo menos en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros, se ve de una forma muy clara cuando prácticamente los pastores, valga la redundancia, los ministros, se creen dueños de la grey, dueños del pueblo de Dios, dando una, dos, tres ordenanzas al pueblo que son suyas propias y no de parte de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, es de esta manera en que se induce a las prácticas paganas, ¿ves? A esas prácticas paganas que naturalmente nos enseñaron a nosotros en esos lugares, en esos techos religiosos, de los cuales ustedes saben, hermanos, yo le digo religión apóstata porque es la verdad. Son así, ellos piensan que con sus propias ordenanzas y su evangelio carismático, ellos te llevan a Dios, pero eso es falso porque lo hacen de una manera desviada. No están siguiendo al Mesías, no siguen las instrucciones que el Mesías de Dios y sus apóstoles, como claramente lo enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2, que ellos son prácticamente la simiente, como claramente también lo dice este mismo libro de Apocalipsis, en donde los 12 nombres de los apóstoles están escritos ahí en la simiente de la ciudad. Lo que hacen en este tiempo, hermano, es precisamente eso lo que dice este verso 20 del capítulo 2. Hacen que la grey, la congregación, los creyentes, indirectamente y directamente también forniquen, haciendo de estos ministros sus ídolos prácticamente. ¿Ves? Sí, Eso es lo que yo veo más bien en este pasaje. Lo relacionándolo con lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Ves? Paso palabra, hermano. Saludos. Sí, hermano, precisamente lo que también estábamos comentando con el hermano Rodolfo, que se está repitiendo la historia. Jezabel llevó al pueblo de Dios a la adoración idolátrica. ¿Sí? La Iglesia Católica en esta época, de 538, al final del periodo de esta iglesia, también llevó a la iglesia de Dios a la idolatría. A la idolatría. Por eso es que aquí se habla de que se dice, profetiza, ¿sí? Enseña y seduzca a mis hijos a fornicar, fornicación espiritual, ¿no? ¿Ah? ¿Cuándo se ve esa fornicación espiritual? Bueno, en la época de Jezabel, cuando los israelitas empezaron a adorar los ídolos paganos de Baal y Astoré. Y en la época de Tiatira, cuando pues empezaron a adorarse todas esas imágenes, que María, que la cruz, imágenes de Jesús, todas esas cosas, ¿sí me entiende? Entonces, por eso es que claramente, muy bien, como usted lo dijo, hermano, esa mujer de Isabel es un símbolo ¿de qué? De la Iglesia Católica. ¿Sí? Aunque en Apocalipsis 17 se le describe como la gran ramera, aquí también se le describe como la mujer Jezabel. Jezabel, ¿sí ve? ¿Sí? Porque enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Eso fue lo que hizo el catolicismo en esa época. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tremendo, ¿no? Entonces, que muy bien, es decir, el Apocalipsis lo describe de dos formas, como la gran ramera en Apocalipsis 17 y aquí en Apocalipsis 20. ¿Se ve? Tremendo, ¿no? ¿Ah? Efectivamente. Entonces, se está cumpliendo la profecía al pie de la letra. Sí. Entonces, en Apocalipsis 21,
en Primero de Reyes 21:8 dice, y Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Es decir, esta Jezabel es como una usurpadora también, ¿no? Imagínate los reyes, tengo entendido, por ejemplo, en la época de la reina Esther, que los reyes no podían entrar, sus esposas fueran, no importa, eran sus esposas y todo, pero tenían que pedir permiso o algo así, o audiencia con el rey. Si llegaban y entraban, hasta podían morir. Pero esta mujer, mire, es decir, usurpaba al rey, ponía sellos en las cartas para lograr sus cometidos, ¿no? ¿Sí? Lo que hizo con Nabot, ¿no? Me dijo, véndeme la viña, y Nabot no le quiso vender la viña, entonces, mire, selló una carta para que lo despojaran y le quitaran todo, ¿no? Entonces, esos sellos de Jezabel se pueden vislumbrar en la manipulación, ¿no? Palabras bonitas, ¿eh? Palabras bonitas, que todo bonito y todo eso, pero nada, ¿sí? De amonestación. Quita viñas, desintegración familiar, Primero de Reyes 21:2. Destruye a los profetas de Dios, Primero de Reyes 18:4, ¿sí? Fíjate que todas estas características se asemejan mucho al catolicismo en la época medieval, ¿no? ¿Ah? Destruye profetas de Dios, destruye el pueblo de Dios. Se llegará el día en que cualquiera que los mate, pensará que estarán rindiendo culto a Dios. Provoca miedo, Primero de Reyes 19:2-3. La Iglesia Católica provocaba miedo, ¿sí? En la edad medieval, y te decía a la gente que los asustaba con la cuestión del infierno para que pagaran las indulgencias. Como ellos querían construir ¿cómo es que se llama? Ay, la que queda allá donde está el Papa. Esa catedral grandota. San Pedro. El Vaticano. No, sí, el Vaticano, pero hay una catedral. La catedral de San Pedro. Sí. Pero eso tiene un nombre especial. Bueno, querían construir una catedral grande, inmensa, ¿sí? Y no tenían los recursos. Entonces se inventó el catolicismo la cuestión de las indulgencias para recaudar fondos y poder construir Efectivamente. esa gran catedral. Y entonces, ¿qué pasó? Se inventaron lo de las indulgencias y le decían a las personas que de acuerdo a la cantidad de dinero que llevaban se le podían perdonar los pecados del pasado, del presente y hasta 10 o 15 años en el futuro. Imagínense ustedes qué semejante barbaridad. ¿Y cómo provocaba miedo? Por medio del infierno, del fuego eterno. Tremendo, hermano. ¿Sí? Y muchas personas siguen engañadas con eso, ¿no? No reconoce autoridad sin sujeción. ¿Ah? Primero de Reyes 19:1, en la época medieval, el que mandaba la parada era el Papa. El Papa mandaba la parada sobre los emperadores y todo eso, no respetaba su gestión política. Había una fusión político-religiosa, ¿sí? Entre el gobierno y el Estado y la religión, pero es decir, no se sujetaban. Adulteraban la palabra de Dios. ¿No? Sí, la adulteraron, la cambiaron para imponer todos sus dogmas humanos. Y hubo una prostitución, Segunda de Reyes 19:22, de Jezabel también hay una prostitución. Por ejemplo, en Apocalipsis 17 se le llama esta Jezabel la gran ramera, ¿no? La gran ramera, que es la Iglesia Católica, ¿sí? En inmoralidad sexual, ¿sí? Unión, fusión, Iglesia, Estado, ¿no? ¿Ah? Y hechicerías, trato con demonios. También, Segundo de Reyes 19:22, es decir, estos aspectos de los sellos de Jezabel se asocian muy bien y encajan perfectamente con lo que hacía el catolicismo en la Edad Media. Paso palabra, algo que agregar ahí, hermanos. Bueno, Rodolfo. Bueno, excelente, hermanos. Excelente para mí lo que han aportado hasta el momento, muy, muy edificante.
Gracias, hermano. Hermano Guillermo. Sí, excelente, excelente. Solo que sí, este pasaje, el 20 va pegado con el 21 ahí mismo. El Dice que 20. Con el 21, sí, leámoslo una vez. Léelo una vez, hermano Guillermo. dice, le he dado tiempo. Bueno, voy a leerlo en otra versión, porque esta versión, voy a leerlo en la flechita. Una versión que me gusta mucho, pero no la que está adulterada, la que Sí, tranquilo. dice así. Y le he dado tiempo de arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su prostitución. Uy, tremendo, ¿no? Fíjense, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios le dio tiempo a la Iglesia Católica, a esa Jezabel espiritual de la Edad Media para que se arrepintiera de sus malas obras, de su fornicación espiritual, de las cosas que sacrificaban los ídolos. Pero no quiso arrepentirse, no se arrepintió de su fornicación. Anteriormente hablábamos de fornicación. ¿Cómo puede haber una fornicación espiritual? Hermanos, hay fornicación espiritual cuando la adoración es falsa. Fijémonos, Jezabel introdujo una adoración falsa por Baal y Astarot, ¿sí? En el pueblo de Dios. Lo mismo sucedió con la Iglesia Católica. En la Edad Media trajo una adoración falsa. Adoración falsa. Recordemos que Constantino presidió la iglesia de Pérgamo, la anterior a Tiatira. Constantino presidió el concilio de Nicea. Y Constantino no sabía nada de teología, ¿no? Pero él estuvo ahí, ya apoyando, ¿sí? Lo que decía la mayoría de los curas, de los clérigos, ¿no? Y en esa época, pues se asentaron bases para lo que se constituyó la futura Trinidad, ¿no? Año 325 se dijo que Jesucristo era de la misma sustancia, de coeternidad con el Padre, y casi 56 años después se habló de que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad. Fíjate, la adoración falsa. La filosofía se introdujo dentro de dentro del cristianismo y se empezó a enseñar la inmortalidad del alma. Y es tan triste, hermanos, que en pleno siglo XXI todavía muchas personas siguen creyendo en eso, hermanos, de que el hombre muere, pero el alma inmortal se va para el cielo, se va para el infierno. Mire, en la Edad Media, en la iglesia de Tiatira, en la iglesia católica asustaba a los miembros, sus feligreses, con un infierno de fuego, como dije anteriormente, para que la gente pagara las indulgencias, ¿sí? Y de hecho, la Iglesia Católica antes cobraba el diezmo monetario también, ¿sí? Esas indulgencias se ven hoy en día también dentro del protestantismo, ¿no? Lo que vemos por allá en enlace, de que las personas que oren, que traigan primero el dinero y luego el milagro, decía por allá Jonás. Fíjense muy bien eso. Indulgencias, hermanos. Tremendo, ¿no? El diezmo monetario, la falsa doctrina del rapto secreto, bueno, eso fue una doctrina posterior, ¿sí? Que se introdujo dentro de la cristiandad. El bautismo trinitario, ¿sí? Y que los justos van a ir a vivir al cielo, sabiendo que la Biblia dice que el cielo es la morada de Dios y que Dios hizo la tierra para los hijos de los hombres, ¿no? ¿Sí? Y la idolatría. ¿Ah? La idolatría, que como comentaba el hermano Rodolfo anteriormente, no solamente tiene que ver con la adoración de imágenes, sino también el amor al dinero, ¿sí? Los de la actualidad también, ¿sí? Y no solamente ellos, las personas cuando aman al dinero, le quitan el primer lugar a Dios, se convierten en idólatras también, ¿sí? Hay muchos tipos de idolatría, pero entonces ahí es cuando mire, fíjense, le ha dado tiempo para que se arrepienta a la iglesia, al catolicismo, a que arrepintiera de todas sus falsas doctrinas, pero no quiere arrepentirse de su fornicación y no ha querido en pleno siglo XXI, no ha querido arrepentirse de su fornicación. Tremendo, hermano.
¿sí? Pero eso no solamente es para el catolicismo, también cómo me afecta a mí, ¿sí? El arrepentimiento, ya hemos visto que es sentir dolor profundo por haberle fallado a Dios, ¿sí? Nosotros debemos pedirle perdón a Dios si nosotros estuvimos en fornicación espiritual, hermanos. De pronto lo hicimos por ignorancia, pero Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora nos manda que nos arrepintamos, ¿sí? Entonces uno debe pedirle perdón a Dios por todas esa idolatría, esa fornicación espiritual en la cual uno se encontraba anteriormente, ¿no? Paso palabra. Sí, no siempre que se está en ignorancia está la justificación. Se comprende, pero no se justifica. Cuando una persona hace cosas que no corresponde, que está pecando, por ejemplo, en ignorancia, luego hay que tratar de, justamente cuando no se está en esa situación, cambiar de mentalidad. Esa famosa palabra griega metanoia, ¿no? Ese cambio de mentalidad hace que nosotros procedamos de otra manera y tiene que ver con el hecho de estar ya informados y obviamente el Espíritu Santo es el que da convencimiento siempre y muchas veces nos vamos a dar cuenta que nosotros intentamos decirles a las personas, transmitirles la palabra de Dios y en ese momento no la captan y es algo que nos tiene que preocupar porque la palabra no volverá a mí vacía, dice el Señor. Entonces es como que ya le sembramos esa semillita y en su momento dará su fruto, ¿sí? Para bendición o no. Eso es lo que hay que tener en cuenta porque no esperemos que todas las personas a las que se les siembre esta palabra, la palabra del Señor, de su fruto como nosotros vamos a pretender. Por eso es que es todo muy personal. Todas las personas son individuos y cada uno toma su propia decisión. ¿Sí? Este es mi aporte, paso palabra. Hermano Guillermo. Saludos, mi hermano. Bueno, aquí claramente la misericordia del Dios Todopoderoso. Ahí dentro de todo este simbolismo dice el Padre Celestial, bueno, la inspiración, ahí hablando Jesús, creo que está hablando ahí. Dice que le ha dado tiempo de arrepentirse, de cambiar su actitud, porque naturalmente cuando él dice que le ha dado tiempo de arrepentirse porque ahí claramente se puede entender de que él le ha dicho claramente a esa congregación el mal que está haciendo. Le ha dado tiempo de arrepentirse a través de la predicación. Hable más fuerte, hermano. Hable más fuerte, hermano. Ahí. Sí, señor. Siga. Bueno, dice que le ha dado tiempo de arrepentirse. Es decir, se puede entender aquí, hermanos, que esta congregación ha escuchado la palabra de Dios, pero dice ahí que no quiere arrepentirse de su prostitución, de su adulterio. No solamente el catolicismo romano, eso también incluye a muchas otras congregaciones que naturalmente descendieron del catolicismo, critican al catolicismo, pero hacen exactamente lo mismo que el catolicismo, pero de otra manera, de otra forma. Por lo menos el catolicismo en sus fiestas, sus parrandas, sí sacrifican alimentos a sus ídolos. Si ustedes, bueno, me imagino que creo que más en Colombia, acá del hermano, sí. No conozco mucho la idolatría. Bueno, el catolicismo romano está fuerte en todo el mundo, incluso aquí en Panamá también.
Pero naturalmente en sus fiestas ellos sí reparten su comidita y sus cosas. Acá hacen tradicionalmente en el barrio donde me crié de pequeño, se llama casualmente San Pedro. Cuando yo iba al catecismo de pequeño, celebraban una fiesta, no recuerdo cómo se llama, pero era patronal, era parte de la patronal de San Pedro, así se llamaba. Y ellos repartían comida ahí. Esa comida ya estaba requete ofrecida a ese poco de estatuas que ellos tienen en sus... Y la gente por ignorancia los comía, incluso hasta yo. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que dice o lo que se puede entender en este pasaje? Dice, y le he dado tiempo a arrepentirse, pero no quiere. No quiere. La palabra de Dios tiene el poder, no nosotros. Es la palabra de Dios. Y como claramente dijo el hermano Rodolfo, ella no se devuelve al Padre Celestial vacía, sino que va con el propósito por la cual Él la envió, pero en el tiempo y según el propósito del único Dios verdadero, del Padre Celestial. ¿Ve? Entonces, naturalmente, hermanos, como ya lo hemos dicho, hay pastores que saben los errores que en sus concilios denominacionales hechos por hombres hay. O sea, ellos conocen que, como ya lo hemos dicho en otros videos de estos estudios, que, por ejemplo, nuestro Señor Jesús no nació un 25 de diciembre. Muchos de ellos saben eso, pero ellos prefieren seguir la tradición de celebrar el 25, poner su arbolito ahí en el centro del púlpito y todo esto, porque ellos se apegan más a la idolatría de seguir normas que son dogmas y no instrucciones escriturales, no es palabra de Dios. ¿Ve? O sea, no se quieren arrepentir porque se sienten cómodos como están y se la ha inducido que de la forma en que en ese lugar se hacen las cosas es lo correcto, pero por las escrituras sabemos que esto no es así. Por ejemplo, voy a leer un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 17, verso 4 en adelante. Dice así. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura. Aquí sabemos claramente a quién se refiere. Pero también habla de sus hijas. Pero bueno, en este pasaje no, pero bueno, vamos a seguir. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Dice el 5. En su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babel la grande, madre de las rameras, aquí sí lo dice, y de las abominaciones de la tierra. Ella es la madre de las rameras, pues naturalmente una ramera, ve, se da por dinero. Ella da por dinero, si no, no da, mi hermano. Y naturalmente esto es lo que se ve en estos techos religiosos. Es que muchos de ellos, hermanos, están ahí no porque por ningún mal o ellos no pretenden hacer tal vez un mal, pues. O sea, no es malo que haya una iglesia, entre comillas, que esté en un lugar enseñando, invitando a las personas a que vayan a esos lugares. El problema es que la forma en que tradicionalmente ellos han aprendido a hacer iglesia o a congregar a las personas para hablarle el mensaje no es el correcto. No es el correcto. Y sabemos, no solamente por las escrituras, de que harán mercadería de nosotros y etcétera, o el amor del dinero es el principio de todos los males. O sea, no solamente por esos pasajes lo sabemos, sino porque lo hemos vivido. Por lo menos yo en mi caso he vivido que desde un púlpito se diga
que si tú no das de tu diezmo porque eres líder de la congregación, en realidad tú no eres ningún líder. ¿Me entiendes? Entonces, todas estas cosas se enseñan equivocadamente y muchos de estos líderes saben el error que están enseñando, pero ellos prefieren abrazar esa prostitución, del vender el evangelio, de hacer mercadería del pueblo de Dios, en vez de arrepentirse como claramente lo enseña el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, etcétera, hermanos. Paso palabra a mi hermano. Saludos. Así es, hermano Guillermo. Entonces, la historia de Jezabel es como una parábola de la historia eclesiástica durante aquella época papal, ¿no? Cuando la supremacía eclesiástica pues diezmaba la vida de muchas fieles seguidores de Cristo mediante guerras y persecuciones, ¿no? Y nótense, hermanos, que el error de Jezabel es el de enseñar e inducir a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, como lo analizamos anteriormente. Pero esta es la misma enseñanza de Balaán durante la época anterior, ¿no? ¿Ah? Durante la época de Pérgamo, ¿no? Entonces, entendemos que las herejías de esta época no son nuevas, sino que son como una continuación y ampliación de las que se diseminaban en el tiempo de Pérgamo, en la iglesia anterior, la iglesia de Pérgamo, ¿no? ¿Ah? Entonces, la fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos fueron específicamente prohibidos por el concilio apostólico celebrado en Jerusalén. ¿Sí? ¿Recuerdan en Hechos 15, 28, 29? ¿Sí? Que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación. Entonces, fue claramente determinado en ese concilio. Así que este pecado es el de desconocer y el de desafiar abiertamente el ejemplo de los apóstoles de nuestro Señor. Entonces, pero ¿qué pasaría entonces? ¿Cuál sería el, la consecuencia de no arrepentirse de esta Jezabel espiritual, ¿no? Vamos a ver, dice Apocalipsis 2:22. Mano Rodolfo, por favor. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, si no se arrepienten de las obras de ella, repito, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el castigo? ¿Ah? Arrojarla en cama, gran tribulación. ¿Qué le acontecería? ¿Sí? A esta mujer Jezabel, que sabemos que es una parábola de la historia eclesiástica durante aquella época, ¿no? En particular. Bueno, la arrojaría en cama con mucha aflicción, dolor, sufrimiento, ¿sí? En gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Quiénes adulteraban con la Jezabel? ¿Ah? ¿Quiénes eran los que adulteraban? Bueno, los reyes, los gobernantes, ¿ah? De esa época, ¿no? ¿Ves? Y también los que adulteraban y fornicaban espiritualmente y cedían a las pretensiones de esta falsa profetisa, que es una parábola del catolicismo. Dice, y si no se arrepienten de las obras de ella, pero como decía el hermano Guillermo, también se refiere al protestantismo apóstata. Sí, claro, ahí también están incluidos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Si no se arrepienten de las obras de ella. Tremendo. Tenía que suceder algo así, ¿no? Paso palabra y ahorita agrego algo más. Hermano Rodolfo. Nada para añadir, ¿eh? Así que si el hermano Guillermo quiere añadir algo. Hermano Guillermo. Hermano Guillermo. Va,
Sí, el 22, ¿no? El Aquí 22. la arrojaré en cama. Sí, efectivamente. Ahí es un hebraísmo. Es un hebraísmo de enfermedad, de aflicción, de destrucción. Sí, es eso. Y los que cometen adulterio con ella en gran aflicción si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, hermanos, y esto ocurre. Si usted investiga, hermanos, todos estos centros teológicos en lo que por tradición, o estos libros de teología sistemática, usted se va a dar cuenta que estas personas, que estos libros también se usan dentro del catolicismo romano y que han sido influenciados indirectamente por teólogos católicos o por enseñanzas que han surgido del catolicismo romano. Entonces, está claro que esa organización, entre comillas, religiosa, ha influido en la forma en que se hace congregación, ¿ves? En la forma en que uno le rinde reverencia y adoración al Dios Todopoderoso y honra a su Hijo, a Jesús, nuestro Señor, el cual sabemos por las Escrituras que se dio en propiciación por nuestro pecado. ¿Ves? Él se puso ahí en lugar nuestro. Naturalmente, esto es difuminado en el catolicismo romano y muestran a sus estatuillas con nombres de los santos, de personas que fueron creyentes, para desviar la honra y la adoración real que las escrituras enseñan. Y naturalmente a esto las escrituras simbólicamente les llama adulterio. Y a los que practican estas cosas les dice directamente adúlteros. ¿Ves? Entonces, todavía en ese error, Jesús instruye a la iglesia, a la congregación en Tiatira, que si no se arrepiente, hermanos, ¿ves? Voy a leer un pasaje que está en Ezequiel capítulo 16, verso 37 al 41, dice así, dice, por eso voy a reunir a todos tus amantes con quienes tuviste placer, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste, los reuniré contra ti de los alrededores. Ante ellos descubriré tu desnudez y verán toda tu desnudez. Luego te aplicaré la sentencia de las mujeres adúlteras y de las que derraman sangre. Traeré sobre ti sangre de ira y de celos, dice el 39. Te entregaré en mano de ellos y destruirán tus plataformas y derribarán tus altares. Te desnudarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas joyas y te dejarán desnuda y descubierta. Harán subir contra ti una multitud, quienes te arrojarán piedras y con sus espadas te harán pedazos. Dice el 41. Quemarán tus casas con fuego y ejecutarán juicio contra ti ante los ojos de muchas mujeres. Así haré que dejes de ser una ramera y que ceses de dar tú la paga. Wow. Tremendo, ¿no? Este pasaje, y es muy claro. Y esto es naturalmente lo que este pasaje, el contexto quiere enseñar. ¿Ve? Dice a los que cometen adulterio con ella. ¿Ve? Naturalmente, como lo dijo claramente el hermano Henry, esta organización religiosa está pegada a la política, a los reyes de la tierra, fornica con los reyes de la tierra, o sea, con el poder político. ¿Ve?
Y es lo que naturalmente aprenden todas estas organizaciones que han descendido de Babilonia la grande, simbólicamente hablando, como lo dice claramente el capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Ve? Es decir, las que han descendido de ella, que son todas estas organizaciones, los evangélicos y todos estos nombrecillos, que si el adventismo, que si lo otro, que si el otro, todas, hermanos, directa e indirectamente actúan como ella. Yo conozco congregaciones que le piden al gobierno ayuda, fuera de lo que reciben por la paga no acertada de un dogma que ellos le llaman diezmo, pero que sabemos por las escrituras es más bien un impuesto en dinero, porque en este nuevo pacto eso no es ni implícitamente instruido, ni directa ni indirectamente, hermanos. Es una ordenanza en este nuevo pacto que los creyentes, que nosotros como cristianos tengamos que dar de nuestro salario a esas organizaciones. Más bien nosotros tenemos que dar al necesitado, no a estos techos religiosos que naturalmente son muy ricos. Entonces todas estas cosas se enseñan, no solamente se enseñaron por el catolicismo romano, sino que indirectamente la han heredado todas estas enseñanzas que todavía tienen las congregaciones que han descendido de la gran ramera católica, hermano. Saludos, gracias y paz. Paso Oye, sí, palabra. hermano Guillermo me hizo acordar de algo. Bueno, primero que todo, mi papá solía contar que en las épocas antiguas, ¿sí? De los años 60, 70, los, los curas desde los púlpitos le decían a la gente por quién debía votar. Y de hecho también actualmente, ¿no? Algunos lo hacen encubiertamente o por debajito de cuerda, ¿no? Ya no es tan descaradamente como antes, ¿no? ¿Sí? Entonces los curas decían, tiene que votar por los conservadores, ¿sí? Aquí había dos partidos tradicionales, conservador y liberal, y los curas eran conservadores. Siempre instigaban a la gente a que votaran por esos partidos. Fíjense, ahí se ve adulterio. Adulterio. ¿Ah? ¿Entre qué? La religión y la política. ¿Ya? Y también lo que decía el hermano, muy pertinente, las hijas o los hijos, aquí se describen como los hijos y ahorita los vamos a ver, con los hijos de Jezabel, que representa todo la cristiandad apóstata, también en una ocasión, hace muchos años, no muchos años, como 8 o 9 años atrás, tuve la oportunidad de asistir a una iglesia. Sí, se llamaba Misión Carismática Internacional. Y entonces me causó curiosidad que en lugar de predicar la palabra de Dios empezaron a proyectar unos videos de alguien que se lanzaba a la alcaldía y el otro que se lanzaba al consejo. Y yo dije, ¿y esto qué es? Es decir, pero uno viene a escuchar es palabra y lo que terminé escuchando aquí fue proselitismo político. Fíjense, eso lo heredó. Las hijas de la gran ramera la heredaron de su mamá. ¿Sí? La fornicación, el adulterio, ¿sí? Entre las iglesias con el gobierno. Eso siempre se ve. ¿Ah? Y son muy pocas las denominaciones que se abstienen de eso, de la política, pero la mayoría hacen proselitismo político y ahí es donde se vislumbra ese adulterio espiritual también. ¿Ya? Entonces, tremendo. Aquí se habla de que dice, yo la arrojo en cama, ¿sí? A Jezabel. Jezabel, que espiritualmente, simbólicamente hablando en la Iglesia Católica, y ahorita vamos a ver a sus hijos, ¿sí? Dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa esto? ¿Ah? Es decir, a la luz del carácter definitivo del rechazo de Jezabel, arrepentirse, lo más probable es que pues, esa cama se refiere a la muerte, ¿no? ¿Ah? Muerte física y muerte espiritual también. ¿Ah? Porque sabemos que esa iglesia es tan oscura en sentido espiritual.
está muerta espiritual porque no se arrepintió. No se arrepintió de sus fechorías ni de sus pecados, ¿no? Entonces, y también el juicio divino está a punto de caer, ¿eh? No solamente sobre Jezabel, sino también sobre los que con ella adulteraron, ¿no? Y siguen adulterando, ¿no? Aquí Jesús los reprende y les dice que los va a arrojar en gran tribulación. Es decir, como decíamos anteriormente, en aflicción y problemas. Entonces, ese es el destino que le depara, ¿ah? Esta Jezabel espiritual que es el catolicismo, que es la gran ramera de Apocalipsis 17, pronto llegará al final de sus días. Y aquí dice, en Apocalipsis 2:23, hermano Rodolfo, por favor. Vamos a ver, aquí se... Tras la muerte de Acab, Jezabel continúa mandando a través de su hijo Acazías y aún mantiene el culto de Baal y Astarot. Cuando Ocosías muere en una batalla, ella continúa ejerciendo el control a través de su otro hijo, Joram. Y Apocalipsis 2:23 dice, y mataré a sus hijos con muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Literalmente eso sucedió con los hijos literales de la Jezabel, del Antiguo Testamento. Jezabel, pues sabemos que murió el rey Acab, pero ella siguió mandando en el trono de sus hijos y poniendo sellos y mandando a la parada, mejor dicho. Le sucedió lo mismo que la Atalía, ¿no? Usurpadora del poder, ¿no? Y entonces dice, y a sus hijos, es decir, fíjense, hermanos, esta Jezabel tenía hijos, dos hijos, Ocosías y Jorán, ¿ya? Pero también la Jezabel espiritual también tendría hijos. Ahorita vamos a ver cuáles son esos hijos. Ocosías, Jorán. Ocosías, sabemos que era hijo de Acab y Jezabel. Jezabel se cayó de la ventana de su palacio de Samaria con su, bueno, dice hijo de Acab y Jezabel, se cayó por la ventana de su palacio de Samaria y consultó su futuro a Beelzebub. Por eso Elías anunció su muerte. Este rey tuvo que enviar 3 escuadrones para traer al profeta y hablar personalmente con él. ¿Sí ven? Fíjense. Es decir, hubo sentencia divina a través de un profeta, de la muerte de Ocosías. Y eso sucedió literalmente. Jorán también fue el segundo hijo de Acab que reinó en Samaria sobre Israel. Esto sucedió en el año 18 en que Josafat comenzó a reinar como rey de Judá. Jorán se convirtió en rey y reinó 12 años. Entonces, el profeta Elías, después de que fue llevado en una carroza de fuego, otro punto geográfico, escribió una carta. ¿Sí? No estoy seguro si le escribió esta carta a Jorán, una carta de sentencia a Jorán, el hijo de Acab y de Jezabel, o al otro Jorán, porque había otro Jorán que era hijo del otro rey de Israel, ¿no? Sí, bueno, entonces, pero de todas maneras hubo una sentencia de muerte sobre estos dos, y entonces ahí donde lo que leyó el hermano Rodolfo. Tras la muerte de Acab, Jezabel continúa mandando a través de su hijo Acab a Ocosías, y aún mantiene el culto a Baal y hasta cuando Ocosías muere en una batalla, ella continúa ejerciendo el control a través de su otro hijo, Jorán. ¿Ah? Pero quizás de pronto ustedes dirán, bueno, ya sabemos cuáles eran los hijos literales de esta mujer malvada, ¿no? De Jezabel, Ocosías y Jorán. Pero ahora vamos a ver cuáles son los hijos espirituales. Porque si Jezabel corresponde, ¿sí?, a la Iglesia Católica, y aquí dice que tiene hijos, ¿ah? Entonces tenemos que mirar a ver cuáles son los hijos.
Mire, hermanos, Jezabel y sus hijos contemporáneos. Bueno, Jezabel sabemos que es el catolicismo. El hermano Guillermo hace un ratito dijo, también se debe referir Jezabel a todas las iglesias apóstatas. Sí, pero aquí sabemos cuáles son los hijos. Los hijos de Jezabel, ¿quiénes son? Los evangélicos. Todas las iglesias evangélicas. ¿Ah? Y otras también que no pertenecen a la ramificación evangélica, pero que heredaron algunas de las doctrinas del catolicismo también. ¿Ah? Entre estas, bueno, el catolicismo nació en el año 325. Recordemos, el catolicismo en el concilio de Nicea. ¿Ah? ¿Ves? Mejor dicho, en la época de Pérgamo. Ya nada de eso, cuento de que el catolicismo nació fue con Pedro, que fue el primer papa, eso es falso. Nació fue en el año 325 con Constantino el Grande, ¿sí? Y los hijos de Jezabel en el año 1173. Hay algo que me llama la atención. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, tiempo futuro, ¿no? Heriré de muerte, ¿no? ¿Cuáles son sus hijos? Bueno, sabemos de muchas iglesias que pertenecen que salieron también del catolicismo. Aquí aparecen los nombres de estos hijos de Jezabel. ¿No? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿En qué país nacieron? Y en qué año nacieron también. Primero que todo, tenemos los adventistas, William Miller en Estados Unidos, 1818. Después los adventistas del séptimo día. Hay que nombrarlos con nombres propios, hermanos. Así como la Biblia nombra con nombres propios a sus hijos de Jezabel, Josías y Jorán, también tenemos que nombrarlos aquí con nombres propios. Adventistas del séptimo día, Elena G. White, en Estados Unidos, nació en el año 1873. Los anglicanos con Enrique VIII, ¿sí? En Inglaterra, 1534. Hay otro, bueno, pues vamos a leer los más reconocidos. Bautistas, con John Smith en Inglaterra, 1611. La Casa de Dios, miren, nada más y nada menos que Kashmir, Guatemala, 1994. ¿Sí? Es una iglesia, ramificación de la iglesia evangélica. ¿No? Casa sobre la Roca, Darío Silva, Colombia, en 1987. Centro Cristiano Orlando, miren, nada más y nada menos, Benny Hinn, Estados Unidos, en 1983. Bueno, otras, vamos, las más reconocidas, ¿no? Iglesia de Dios Ministerial María Luisa Piraquí, Colombia. Fíjense que en Colombia han surgido varias, ¿no? En mi país han surgido muchas denominaciones de estas, ¿no? Los mormones con José Smith, Estados Unidos, en 1830. A ver, otro, Pare de Sufrir, Edir Macedo, Brasil, 1970.